Durante muchísimos años a mí me catalogaron como esquizofrénica, veo la frecuencia, el aura, la energía. Me encuentro con un ser totalmente negro, muy alto, me agarra las piernas, yo empezó a gritar y yo tenía un ataque de nervios. Me llevan a una guardia médica en ese hospital y al otro día me vio una psiquiatra y dijo lo que tuvo fue su primer ataque de esquizofrénica. Conozco a quien fue mi psiquiatra. Para mí lo tuyo no es esquizofrenia, es otra cosa. Y empecé a decidir dejar la medicación porque a mí lo que me pasa es real. Todos sabemos que la energía de la Tierra, la kundalini de la Tierra hoy habita en los Andes. Y que todos los seres de América tienen esa misión de llevar ese amor. Por eso mucha de la atención del planeta hoy está en América. Yo decido ese 9 de julio hacer la activación de la piña y me devolvió literalmente las ganas de vivir, porque yo tuve 4 intentos de suicidio, porque imagina, ojo, una aclaración, yo no se las activo, los acompaño a que cada uno pueda activar su glándula pineal. Y cuando me formo como instructora, fue entender por qué estaba acá, que mi misión no era simplemente vivir, sino acompañar a muchísimos seres a despertar y a reconectarse con su verdadero ser. ¿Qué la que hay, mi gente? Una semanita más en este canal y como lo prometido es deuda, estoy consiguiendo invitados que me están cayendo del cielo, hasta de la Argentina, de la otra parte del globo terráqueo. Dijeron por ahí que van a empezar a llegar los invitados y me estoy topando con gente con historias maravillosas, muy interesantes, como es la de Joana. Joana, aquí les tengo anotado el nombre, Joana María Burri, directamente desde Santa Fe, Argentina. Perdón que se me anda ahí trabando la lengua, pero estoy muy emocionado por recibirla en este canal. Y pues bienvenida, Joana. Buenas, buenas, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por contactarte conmigo e invitarme a este espacio súper maravilloso y de altísima frecuencia. Claro que sí. Para entrarles en contexto, muchachos, estaba por ahí husgueando en el chisme del Instagram y me sale un video sobre el tema del despertar espiritual y como muchas personas están desarrollando sus habilidades, pero ya saben que dentro de la ignorancia hay muchas personas que tienden incluso sin ir al médico a diagnosticar a los hijos o señalar a las personas por allá afuera como de locos, sin saber que a lo mejor pueden estar teniendo un desarrollo de ciertas habilidades que Joana ahorita nos va a explicar para que muchas personas a lo mejor puedan dirigirse al médico, a lo mejor si así es el caso, o poder desarrollar habilidades sin que les empiecen a medicar o por ahí como he escuchado que hasta el tercer ojo les pueden bloquear. Pero Joana, platícanos un poquito porque sé que tienes una historia relacionada con esto. Sí, claro que sí. Durante muchísimos años a mí me catalogaron como esquizofrénica y con delirios y alucinaciones, por lo que estuve bajo un tratamiento médico psiquiátrico que duró 7 años, que fueron 7 años muy intensos, en donde la medicina tradicional no respondía a lo que a mí me estaba pasando, a lo que era mis reacciones en la vida, porque estaba muy medicada y yo seguía teniendo alucinaciones, seguía teniendo contacto, yo veía seres, yo veía eh, seres que no estaban. Y el tema empieza a mis 18 años, que yo me entero que no todos veían personas y cosas que no estaban. Uno no le anda preguntando a la gente si respira o no. Uno no le anda preguntando, ¿vos respirás? ¿A vos te late el corazón? Porque uno son cosas que las queda por sentado. Y desde que yo tengo uso de razón, puedo ver cosas que otros no. Seres que han trascendido, que no han encarnado en este plano, en este planeta, que viven en un plano de existencia diferente. Escucho las frecuencias, veo la frecuencia, el aura, la energía. Y yo pensé que todos podían hacer eso. Porque como me pasó siempre, y muy de grande me entero, a los 18 años, ¿no? Y cuando a mí me cuentan que esto no le sucedía a todo el mundo, y que era una habilidad muy especial y particular,
porque yo sentía que a mí había algo que me pasaba que estaba mal, porque no le pasaba a todos y no era normal, como entre comillas no era normal. Entonces, enseguida al haber conectado con el miedo, mi vibración bajó muchísimo y empecé a tener muchos contactos con seres del bajo astral, como lo conocemos, que es la vibración, una de las vibraciones más densas que hay en este plano de octavas, y tuve mucho contacto durante muchos años. A los primeros episodios que tuve, la medicina los llamó ataques esquizofrénicos, y ahí empecé a un camino, digamos, muy duro durante muchos años, en donde no había respuestas ni cura para esto que a mí me sucedía. Joana, y antes de empezar a los 18, a lo mejor ya de una manera más clara con qué era este tema, ¿algún ser de los que mirabas quizá te llamó, te habló, te molestó y a lo mejor tú dijiste, mamá, me están molestando o algo así? ¿O nomás era No, verlos y no te molestaban? yo los veía y nada más. No me molestaban, no interactuaba yo con ellos. Yo los veía y era como, bueno, están ahí. Veía gente que pasaba y que me llamaban la atención porque estaban vestidos raros. Y claro, pero tenían ropas de otras épocas. Por eso me llamaban la atención. Me acuerdo una vez, hace unos años, estar acá en el centro de la ciudad y ver un carruaje con una persona y volver a mirar diciendo un carruaje en el medio de la ciudad me parecía algo muy extraño, y volví a mirar y ya no estaba. Yo, pero yo lo vi, estoy segura que lo vi. Pero básicamente siempre me fue muy normal esas cosas, no pensaba que no a todos les sucedía. He escuchado que a veces los fantasmas tienden a verse grises, los seres que no han trascendido o que tienen alguna particularidad. Ahorita que ya puedes discernir un poco qué es la diferencia entre el encarnado y el desencarnado. Sí, se ven como hologramas, como transparentes. Uno puede ver a través de ellos. Y también va a depender de brillo. O sea, viste que las personas tenemos todos un campo electromagnético que nos recubre, que brilla. Mientras más brillante se ve, esa más alta la frecuencia, más alta, más cerca de la luz. Y hay algunos que son opacos, que es como esa ausencia del brillo lleva a que se nota que están en baja frecuencia. Yo eso lo noto mucho en las personas que consumen o que tienen algún tipo de adicción a alguna droga, que se ven opacos, humanos vivos que no tienen luz, que no brillan, sino que están opacos. Y esa es la baja vibración que tienen en su cuerpo, ¿no? En su campo electromagnético que se ha achicado. Oye, y ahorita hablando de este tema, me llama la atención porque a mí me pasó que yo estaba dormido y le tengo un altar a mi mamá que falleció, entonces le pongo velas y flores. Entonces yo estaba acostado, me doy la vuelta, así pues ya cambias de lado en la noche, y de repente veo que está una persona así como cuando te recargas en la mesa con tus dos manos así. Ajá. Está una persona, era un muchacho un poco alto, todo clarito, todo, solamente que era totalmente gris, un gris opaco, así gris rata del color. Pero yo estaba entre dormido, entre azul y buenas noches, dice el dicho. Yo estaba entre dormido, que mi razonamiento no funcionó, simplemente yo dije, vocalmente dije, ah, ya están aquí otra vez, enfadosos, y me di la vuelta y me dormí otra vez. Y el día siguiente que me levanto y digo, oye, pues si estaba eso ahí, ¿no te dio miedo? O a lo mejor dormido ya los miras, pero despierto no, porque despierto me hubiera dado miedo, pero aparecen ahí desde el plano astral o los puede ver uno en ese intermedio también en cosas dormitando. El tema es el proceso del sueño. Muchos conocemos al sueño como la pequeña muerte también. Y nosotros en el sueño nos estamos conectando continuamente con los otros planos de existencia, y vamos estando en los diferentes planos, en las diferentes octavas, y dependiendo de la frecuencia en la que nosotros nos vamos a dormir,
va a ser en qué plano estemos. Y es como que la personalidad, este personaje que nosotros somos en esta experiencia, queda de lado, y el que sigue, el que continúa este viaje sin perder esta conexión con la personalidad, es el ser energía que somos nosotros, porque todos somos seres energía, que estamos acá viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, en los sueños, ese plano sutil, en donde queda de lado la personalidad, podemos tener contacto con seres de otras realidades. Puede haberte pasado quizás de soñar con alguien que ya no esté en este plano, que no esté vivo, encarnado acá, y que hablas con esa persona y que la abrazás y vos sentís ese abrazo. Sentís esa fuerza de esa persona y hasta sentís su aroma, y cuando te despertás decís, wow, qué sueño tan real, qué sueño vívido. Bueno, porque fue real. Ese encuentro se dio en otro plano de existencia. Y seguramente este ser que vos dijiste, ay, ya vinieron otra vez, están acá, es porque los conocés. Y cuando andás paseando en los procesos del sueño, en los otros planos de existencia, andás en contacto con ellos. Pasa que cuando nosotros nos despertamos, bajamos la frecuencia vibratoria. Por eso nos olvidamos. ¿Cuántas veces nos pasa, ay, tuve un sueño espectacular, y pusiste los pies en el piso y decís, ay, sí, ahora te cuento? Y fuiste al baño y cuando te serviste la taza de café, ya está, te olvidaste del sueño. Esa información, pum, desapareció. Pero eso es porque al bajar la frecuencia vibratoria, cuando nosotros nos despertamos y volvemos a jugar acá en este plano, en esta Matrix, nos olvidamos de esa información que está en otro nivel de frecuencia. Pero el contacto está siempre. Y sorry que te hice ese paréntesis, porque se me hace interesante. Y ya retomando esta historia que a la gente yo sé que le va a interesar, porque nos quedamos en tus 18, de este contacto que tuviste en tus primeros años de vida a estos 18. ¿Cómo llega tu mamá a tomar la decisión de decirme, la voy a llevar al psiquiátrico? Yo tenía alrededor de 20 años, más o menos, que según también como dato interesante, en los libros de medicina es la edad en la que aproximadamente las personas pueden despertar la esquizofrenia. Entonces como que cuadraba perfecto. Una noche yo estaba viviendo en la ciudad de Salta, acá en Argentina, en el norte del país, y un día yo me despierto porque, esto era de noche, ¿no? Yo me despierto porque siento que alguien me miraba. Muchas veces uno siente que alguien lo mira y te miras y te están mirando, ¿no? Sí. Yo me despierto porque yo sentía que una presencia, o sea, alguien me estaba mirando. Cuando me despierto y miro a ver qué era lo que me estaba mirando, me encuentro con un ser que tenía como si fuese, yo en esos momentos lo describí así, como si fuese los trajes del Ku Klux Klan, que eran esos sombreros en punta, totalmente negro, muy alto, con brazos muy largos y piernas muy largas, negro, totalmente negro, con ojos rojos y dientes blancos. Yo en ese momento como que lo miro y me asusto de verlo, y de un segundo para el otro ese ser que estaba del otro lado de mi ventana, en la habitación, estaba dentro de mi cuarto, parado a mis pies. Y me vuelvo a asustar porque fue un segundo que lo tenía ahí. Y en eso este ser me agarra las piernas y se me abren las puertas del placar. Empiezan a salir las cosas adentro del placar y yo empiezo a gritar. Creo que cualquier persona a la que le sucede una cosa así empieza a gritar. ¿Las puertas de qué, perdón? De mi placar, del ropero. Ok. Y se salieron los zapatos que tenía ahí y yo empecé a gritar porque realmente me asusté, porque o sea, se abrieron esas puertas, empezaron a salir todo el calzado que tenía guardado
este ser que me había agarrado las piernas y me las rasguñaba, yo empecé a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, como era de madrugada, aparecieron mis padres, me diciendo, ¿qué pasa que grita tanto? Y yo tenía un ataque de nervios, por así decirlo. No me podían calmar, yo no paraba de gritar y de llorar, y me había hecho, o sea, como que me había encorvado todo, había tenido, o sea, estaba con el cuerpo muy tensionado y como no me podían calmar, me llevan a una guardia médica, porque no sabían qué era lo que me sucedía. Además, me medicaron con algo, y al otro día, o sea, me internaron en ese hospital y al otro día me vio una psiquiatra y dijo, lo que tuvo fue su primer ataque de esquizofrénica. De esquizofrenia, esta chica es esquizofrénica. Así, pum, de entrada. Yo le conté qué era lo que había pasado y fue, no, lo que vos tuviste es un delirio de esquizofrenia, eso no es real. Entonces, a partir de ahí comenzó una aventura muy intensa de 7 años en donde me catalogaron como loca, básicamente. Y ahorita que dices, no, yo lo he visto como en las regresiones habías pasadas, el tema de cuando dices te catalogan, te dicen algo que se queda tan incrustado en tu mente que te queda como un mandato ahí, el autopercibirte loca, loca, loca. ¿Tuviste, tuviste este problema contigo misma de sentirte mal y decir estoy loca, me lo hacen sentir, me lo estoy creyendo? ¿Cómo te jugó en contra eso en tu autoestima, Totalmente, muchísimo, muchísimo. Eh, bebé? sí, sí, acá apareció uno de mis hijos gatunos, Ramsés. Eh, Porque llegó un momento en donde los médicos realmente Ujú. no sabían qué era lo que a mí me pasaba porque me daban tanta medicación, y a mí me seguían sucediendo episodios similares que eran como, no sabemos qué tiene. O sea, era como que ellos no lograban eh, etiquetarme al 100% en un diagnóstico porque era, está tomando tanto de esta medicación, tanto de esta, todo lo que le pasa le debería dejar de pasar y le sigue sucediendo. Entonces llegó un momento en donde yo decía, bueno, o sea, realmente no tengo arreglo, listo, o sea, realmente se me disparó las pocas neuronas que me habían quedado y me las quemaron o ya realmente estoy loca y lo que me pasa no es real hasta que hace unos, sí, varios años conozco a quien fue mi psiquiatra durante muchos años, mi queridísimo Victorio Paramedi, y él tenía sus ciertas dudas en lo que a mí me pasaba en ese diagnóstico. Y yo le contaba todo lo que a mí me sucedía y él como, sí, pero para mí no estás loca. Para mí lo tuyo no es esquizofrenia, es otra cosa. Y Toparte él con un me, médico que sí se abre a la posibilidad más allá de la profesión que tiene, porque la medicina sí, y la ciencia es muy analítica, muy de cifras, muy de números, muy de conceptos, y sientes que esta persona te llegó en el momento correcto para decirte, oye, sí. te pudiera orientar hacia acá a lo mejor. Sí, yo siempre digo que para mí él es una de las personas más importantes de mi vida por lo que confió en mí. Y si me habían mandado a hacer un montón de consultas con otros médicos, y claro, la mayoría era, no, hay que internarla, está loca, hay que encerrarla porque ya está, esto no tiene solución, no tiene cura. Y él, no, no, hay algo más. Y él me empieza a enseñar sobre el mindfulness. Y como que me adentro un poco a esta práctica que viene del budismo, creada por John Kabat-Zinn, y, y como que sí, me servía, pero no me cerraba. Después con los años dejé la terapia con él, eh, y empecé a decidir dejar la medicación porque a mí lo que me pasa es real. Llegó un momento en donde después de tanto cuestionamiento de está loca y de creérmelo, yo me decía, no, pero paren, a ver, si ustedes desde la medicina me dicen que no saben qué es lo que tengo, no encuentran un diagnóstico, siendo me habían visto muchísimos médicos. Y a mí lo que me pasa es real,
y yo sé que es real. Yo tenía la certeza interna de que era real lo que a mí me sucedía. Entonces, como que dejé la medicación sola porque después de tantos años y de no tener realmente una devolución certera o un resultado que funcione realmente, fue como, vamos a probar otra cosa. Basta. El famoso basta, güey. Basta. Porque era como, che, la medicina no me está ayudando. Y tus Y papás hasta ahí, este punto te decían, cállate, no digas nada, el doctor tiene la razón, o te no, decían no, por no, otro no, no. lado, sí, como que sí te quiero apoyar, sí te Me creo. súper acompañaron, siempre, me súper acompañaron. De hecho, ellos estaban como yo. Ellos no creían que yo estaba loca. Era como que había algo interno en cada uno que, porque además siempre de muy chica fui una chica muy rara eh, y, y mi abuela siempre decía que yo era una niña muy, muy tranquila, demasiado tranquila, que era algo que les llamaba la atención a todos, pero era como, esta niña es demasiado buena. Pero claro, yo me entretenía con otros planos, iba, venía, charlaba, yo nunca estaba sola. Yo estaba súper acompañada por otros seres que ellos no veían. Entonces, mi familia me ayudó muchísimo y me acompañó mucho en este proceso. Y ahorita dices que dices seres de otros planos que no mirabas, ¿eran tus guías espirituales? ¿Quiénes eran y cómo se miraban esos seres que a lo mejor por ahí tenías contacto con ellos? Como hablamos nosotros. Muchos creen que el contacto espiritual con alguien del otro plano es algo extraordinario o que es algo muy fantástico, por lo que nos han mostrado muchas veces en la ciencia ficción, pero realmente es un encuentro desde el amor tan, tan calmo y tan bonito Una que, convivencia normal. claro, entonces es, hola, hola, es tal cual poder hablar mano a mano con ¿Y alguien ellos te que decían acá no está, quiénes pero en eran? otro lado sí. ¿Cómo? ¿Ellos te decían quiénes eran? No, no, porque es a la tranquilidad de estoy bien. Y es algo que también con los años he aprendido, que mi campo emocional y mi sentimiento es el que me dice sí y no. Cuando yo siento inquietud es porque me tengo que correr de ahí. Cuando siento la paz y el amor es sí. Y en este caso, ¿tú sentiste esa intuición de tener que dejar la medicina, alejarte de la terapia para ya que vinieran más cosas a tu vida? Sí, porque era como, ya no tenía más opciones también. O sea, la medicina a mí no me estaba dando respuestas y yo necesitaba respuestas. La medicina ya no me podía ayudar porque habían intentado todo y nada cambiaba. Entonces, eh, fue como probemos otras cosas. Y ahí es donde empiezo con la biodecodificación, el Reiki, terapia cuántica. ¿Quién te llevó a todo esto o de dónde llegó a tu vida todas las terapias holísticas? Una amiga de mi mamá, que es una gran maestra para mí también y muy, muy querida y es la verdad que una de mis grandes compañeras en esta experiencia de vida, Mariela, que un día hablando con mi papá, porque mi papá le contaba como ya no sabemos qué más hacer, le dijo, bueno, tráemelas a ver qué podemos hacer desde este lado. Y ahí con otra amiga, con Alejandra, empezaron las dos, que una me hacía Reiki, la otra había de codificación, terapia cuántica, y ahí vamos. Hasta que esa chica Alejandra, que la verdad que es un ser maravilloso, eh, me dice, vos deberías hacer la activación de la glándula pineal con los hermanos Caivano. Y yo, ¿qué? Sí, vos tenés que hacer la activación de la glándula pineal porque te va a ayudar muchísimo. Yo, bueno, esto era
finales del 2021. Y ahí ella me dice que hacía mucho que ellos no venían acá a Santa Fe a dar el seminario de activación de la pineal. Y me ¿Ellos dice, quiénes yo son? cuando me entere, ahí te cuento. Ok. Yo cuando me entere, me dice, te voy a avisar. Bueno, pasan los meses y el 9 de julio del 2022, el 9 de julio es el Día de la Independencia acá en Argentina, se da el taller de activación de la glándula pineal y lo dictaban online en vivo Juan Pablo y Federico Caivano, de Conexión Pineal. Ellos son dos hermanos que sintieron el llamado a compartir toda esta información maravillosa que vinieron del mundo corporativo y sintieron que había algo más. Se formaron para hacer la activación de la glándula pineal. De hecho, primero cada uno hizo la activación de la pineal cuando no entendían qué era. Fueron porque había que ir, no sabían que estaba bueno, así que andá, dijeron. Eh, y después se formaron como instructores y demás, y hoy somos una familia maravillosa porque después me formé yo con ellos. Pero antes de adelantarme en la historia, yo decido ese 9 de julio, ese día de la independencia en Argentina, hacer la activación de la pineal con ellos. Y realmente ese seminario fue una luz que me devolvió las ganas de vivir. Porque gracias a ese seminario yo entendí que no estaba loca, que lo que a mí me pasaba estaba bien, que no era tan raro. Simplemente mi glándula pineal nunca se había desconectado, sino que había seguido despierta siempre. Entonces, y mi don era mi habilidad era muy sensible. Entonces, por eso la tenía. Gracias a la activación yo logré ordenar todo esto que a mí me sucede, que es el poder ver, escuchar y sentir el plano invisible. Y, y me devolvió literalmente las ganas de vivir. Porque yo tuve 4 intentos de suicidio, porque imagínate, para todos los médicos yo no tenía cura. Mi vida era vivir medicada, con medicación que no me dejaba pensar, que me empastaba el cerebro, y no me sentía feliz. Yo me sentía una persona muy infeliz. También el hecho de que mi familia se preocupaba muchísimo por mí y se ocupaba mucho de mí. Entonces, cada episodio que yo tenía eh, resultaba muy doloroso. Y yo decía, yo no quiero ver más a mi familia sufrir. Yo quiero que sean felices, que estén plenos. Porque como los médicos decían que lo mío no tenía cura, que no tenía solución, era como, bueno, yo no puedo permitir que mi familia viva esto toda la vida conmigo. Entonces, para mí la mejor solución era, me voy. Y así tuve 4 intentos de suicidio. Y lo dejé de intentar ¿Estos en el último. a qué edad fueron los intentos de suicidio? Y a los 20, a los 22, 25 creo, y a los creo que 27, el último. Se habla mucho de entidades negativas como en la película de Divaldo Franco, no sé si la has mirado. Sí, También donde ahí están ciertos espíritus molestando a alguien que a lo mejor anda con baja vibración, más susceptible, y sí, ahí están diciendo, haz esto, quítate la vida. ¿Sientes tú que hubo una interferencia también en algunos momentos de... totalmente. Totalmente porque también está comprobado de que la medicación psiquiátrica te baja el nivel vibratorio del cuerpo, que tu campo electromagnético disminuye tras el consumo de factores externos, como la medicación psiquiátrica, las drogas, bajan muchísimo tu campo electromagnético, lo que te lleva a sintonizar con seres de bajísima frecuencia. Y, o sea, es que el último intento de suicidio, yo ahí entendí que no era cuando yo quería, porque también los médicos me habían enseñado para qué funcionaba cada una de las medicaciones que me daban.
Entonces yo muy inteligentemente me había hecho un cálculo sobre qué tenía que tomar para ya no estar acá, para que mi cuerpo sufra un colapso y yo pueda trascender. Entonces, preparé toda la medicación en sus cantidades para que se genere una falla multiorgánica en el cuerpo. Digamos, lo había pensado muy bien. Y lo tomé, me despedí de mi familia y me acosté. Y cuando me acuesto, mi familia se dio cuenta que lo que yo había hecho era despedirme, me fueron a buscar y yo veía, yo estaba en la cama, pero yo me veía parada al lado de la cama, me había desdoblado. Yo veía mi cuerpo que convulsionaba, yo veía mi cuerpo que no respondía, pero yo veía ese proceso. Y me llevaron al hospital y a las horas me despierto en el hospital y había 4 médicos parados en un mueble delante de la cama del hospital y uno de ellos decía, es imposible que esta chica esté así si tomó todo lo que tomó. Es mentira. Porque a mí mi mamá me preguntó qué fue lo que tomé. Y yo le dije, tomé tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto. Y me dice, no, es imposible, decían los médicos. No, 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 es que es imposible. O sea, esta chica miente porque no puede estar así de bien y sin secuelas después de haber consumido todo eso y después de todo lo que sucedió. Es imposible que esté así, que esté bien. Y había una chica, una médica, que decía, yo sí le creo. Yo sí le creo. No, 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 decía el otro, no, 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 un chico decía, no, esta chica miente, es una mentirosa. Y ahí se dan cuenta de que yo me había despertado y que los estaba mirando. Entonces ahí se levantaron y vinieron. Y el chico que decía que yo era una mentirosa, que estaba mintiendo, le dije, no me toques, porque yo no soy ninguna mentirosa. Y con los días me di cuenta que no es cuando uno quiere. Y que tenía una misión mucho más grande para esta vida, para esta experiencia. Así que veme acá. Contra todo pronóstico, dicen en muchas ocasiones de historias de gente que hace todo por irse, o incluso en accidentes, que está todo tan letal, tan fuerte, y ni siquiera a la persona le toca irse. Y ahí es donde Sí, dicen, que es lo que yo siento, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico médico, incluso personas con cáncer, enfermedades terminales, de que sí cuenta mucho tu actitud, sí cuenta mucho digamos, el llamado destino que no está totalmente escrito, y no perder esa fe, porque puede haber obrar un milagro, o a lo mejor es un tránsito que estás pasando que no significa que iba a terminar, como tu mente a lo mejor con tanto medicamento o toda la vida diciéndote cosas, la ansiedad, la paranoia, ya sientes que todo va a acabar ahí, pero lo bueno que lograste salir y tomaste todas estas técnicas que te fueron llevando el camino para lograr terminar con lo de la pineal. sí. ¿Lograste hacer la activación? ¿Cómo fue el proceso? Hice la activación y al tiempo los fundadores de Conexión Pineal, Juan Pablo y Federico Caivano, deciden empezar a formar instructores para continuar expandiendo todo este conocimiento que es la activación interna de la glándula pineal. Y paso el primer grupo de instructores y yo me quedé, como que me daba miedo ir, pero yo quería ir. Y pasó el primero y dije, ay, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Se arma el segundo grupo y digo, ay, voy a ir. No sé cómo, pero voy a ir. No tengo la plata para ir, pero yo quiero ir. Y le mando un mensaje a Juan Pablo, que ya lo conocía y tuve la oportunidad de conocerlo varias veces hasta ese entonces personalmente. Y, y pregunté, che, ¿qué onda? ¿Deberías venir? Bueno, pasame la info, contame un poco más. Y me pasó la información y dije, bueno, voy a ver si consigo la plata y te aviso. En cuestión de minutos, la plata la tenía en la mano. Minutos. Hacía minutos no la tenía. Pasaron, como decirte, ni siquiera minutos.
30 segundos y yo el dinero ya lo tenía. Y le dije, voy. Listo, sos la primera inscripta. ¿Ok? Listo. Así que el te 8 de llegó enero un del... pago? ¿Cómo funcionó? Fue como, listo, ya estás inscripta, pero escuchalo, olvídate, te veo el 8 de enero. Y 8 de enero fue. Y ahí fui, hasta San Alberto, Mendoza, a formarme como instructora de Conexión Pineal y hoy ya estoy certificada y soy parte del equipo de Conexión Pineal. Y en este proceso, donde primero haces tu activación, hasta antes de llegar a que seas como instructora, ¿qué sentiste cuando te hicieron cómo es una activación de glándula pineal? ¿Y qué pasó los días posteriores o qué proceso hubo? Nosotros siempre contamos que la activación de la glándula pineal es un proceso interno. Es un proceso natural interno de cada uno. No te lleva, no tenés que consumir nada externo. No es que te vamos a dar un té, que vas a. Nada. Es un proceso interno. La activación de la glándula pineal se basa en un proceso, en un rito para occidentales, de elevación de frecuencia y despertar de memorias. Que, como todos los occidentales, necesitamos que nos expliquen todo. Es como si fuese una clase, en donde te explicamos un montón de cosas y te vamos dando esa información que va despertando memorias internas en vos hasta que llega un momento, después de unas horas de recibir esa información, que llegás a activar tu glándula pineal a través de un ejercicio de atención. La activas vos, siempre se activa. Y después, dos cambios quedan en uno. Pero uno de los beneficios más claros de la activación de la pineal es la segregación de melatonina y serotonina, que aumenta, ya que la glándula pineal es la encargada de segregar melatonina y serotonina, la encargada de regular el ciclo circadiano del sueño y la vigilia. Entonces, cuando la activamos se estimula mucho más, entonces empezás a dormir mejor, a tener más energía en el día, a tener más claridad mental, a mejorar tu intuición, eh, a ordenarte también energéticamente, porque como elevás frecuencia, esto te lleva a que estés mejor y te empieza, digamos, a abrir la mente en lo que es el mundo, en lo que es la vida. Viste que hay tres preguntas básicas que nos hacemos absolutamente todos los humanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Esas tres preguntas se contestan en el seminario de activación de la glándula pineal. ¿Son Y de ahí canalizadas o internamente las recibes? las entendés y las dejás de entender acá, desde la mente, sino que las empezás a entender desde el corazón, A donde sentir la certeza. verdaderamente se hallan las certezas y la información. Mucha gente se va a estar preguntando, aparte de tener ya todo este balance y claridad mental, físico, mental y emocional, también se habla mucho de abrir tu tercer ojo, abrir la glándula pineal, viene acompañado para algunas personas que no ven nada o no oyen nada o no huelen o sienten, puede que les actives la glándula y pasen a ya poder ver. Algunas, no digo, no es No, para igual, todos. ojo, una aclaración. Yo no se las activo, los acompaño a que cada uno pueda activar su glándula pineal. Porque todo lo que sea desde afuera, no es que yo te voy y te toco la frente y te activo el tercer ojo. No, eso no es así. Eso de última es una estimulación. Ujú. Pero, y la estimulación dura lo que dura el periodo de la estimulación. Esto, al ser interno y orgánico de cada uno, no se desactiva. Eh, Podés ver cómo no es que porque actives la glándula pineal vas a empezar a ver los otros planos de realidad, para nada. Pero sí vas a tener más claridad en tus pensamientos, vas a entender las cosas que te suceden, porque te lleva a entender cómo funcionamos, que somos seres energéticos, que emitimos energía y recibimos energía. ¿Por qué nos suceden las cosas que nos suceden? Entonces, activar la glándula pineal y todo este proceso, que es el seminario,
te lleva a que uno pueda entender verdaderamente cómo funciona la vida. ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? No es que es, ay, es todo mi culpa, todo. No, la vida es maravillosa y cuando entendemos verdaderamente cómo funciona y que somos creadores de nuestra realidad, empezamos a jugar con nuestra vida como si fuésemos niños que crean su vida con plastilina. Empezamos a crear nuestra realidad como un niño que juega con plastilinas y decís, yo quiero eso. Entonces, te vas a igualar la frecuencia a esa realidad que quiere, porque esa va a ser la única forma de que obtengas esa realidad. No es filosofía, es física, lo dijo Einstein a esto. Sí. Johanna, y hablando ya a lo mejor responsablemente del tema, como te lo dije antes de entrar a cámara, se nos ha vendido mucho la espiritualidad como muy sensacionalista, muy de película, muy de ver ángeles y todo así, y a veces muchas personas tienden yendo a lugares donde les prometen una activación de glándula pineal, tomas de ayahuasca, que van a ver a su ser querido y muchas cosas en base a las necesidades de la persona y en algunos casos hasta nada más por vender o cobrar y que creo que se está lucrando mucho con ciertos temas que son del servicio. Entonces, y ahí entra la parte, este, hay una consecuencia de que lleguen personas que a lo mejor no están ni listas, que no es su momento y que llegan a ciertas terapias, como en este caso de activación de glándula pineal, puede que la activen y a lo mejor no están listos o les viene una responsabilidad o un sentir de cosas con los que después se puedan abrumar, porque he Para escuchado nada, personas que han pero para comentado nada, eso. porque si vos lo que vos decís, ay, yo lo voy a hacer, y vos lo querés hacer y todavía no es tu momento, no llegás. Ok. Te van a pasar 400 millones de cosas antes de ir que no podés. Se te va a romper el auto, vas a chocar, te vas a quebrar las dos piernas con tal de que no es tu momento todavía. O sea, si no tenés que ir, no vas a ir. Pero muchas veces hay muchas personas que se anotan para hacerlo y decir, che, me anoto, no tengo idea de qué es, pero yo siento que quiero ir. De qué, no tengo idea de qué se trata, pero siento que lo quiero hacer. No, jamás va a ser algo perjudicial para la persona, porque es, como te decía, es un proceso interno que hace cada uno, no, nada va a salir mal. Porque como es un proceso que donde está conectado a nuestro verdadero origen, a ese amor universal del que salimos y somos creados, nada va a salir mal. Jamás. Y Todo lo que viene es eh, maravilloso. ese proceso es en una meditación. Es, es en un día, es un trabajo con, ¿qué, cómo se llama una sesión de activación? La activación de la glándula pineal se hace en 2 jornadas consecutivas, dependiendo de la cantidad de horas, son varias horas, entre 4 y 5 horas por día, que es como una clase, como te contaba recién, porque es un proceso para los occidentales de activación. Ujú. Y es un ejercicio de atención dirigida. No es una meditación, es un proceso de atención dirigida, porque no es que tenés que saber meditar para ir. Es Sí. simplemente sentir, escucharte y decir, che, no tengo ni idea de qué se trata, pero lo quiero hacer. Sí, porque mucha gente, como te digo, he escuchado también así en videos, en podcasts y mi trabajo aquí, te digo, no es ni juzgar ni nada, adelante con muchas cosas, porque yo también a veces ando metido en tantas cosas, pero sí poder tener un poquito de conciencia de cuando algo no te vibre, cuando algo no es tu intuición, o si algo te lleva al momento y todo se está acomodando para realizar alguna terapia, una técnica, alguna reunión, alguna actividad que sean conscientes de que no forcen las Sí. cosas, porque también veo que hay gente muy frustrante. En el caso de las ayahuascas, como te platiqué yo cuando tuve ceremonias de ayahuasca, eh, llegaban personas que tomaban la mínima dosis y tenían un súper viajezote. Y había personas que hasta tomaban 3 veces porque le dieron la primera. Y es regular, a veces las personas le dan la primera y no funciona con la siguiente, y hasta la siguiente. Pero había personas que hasta 13 tomaban y ni un pelo espiritual, ni un mareo, nada. La medicina no quería trabajar con ella porque no estaban listos. Y en este Sí, caso, y como dices, no se te acomoda nada para poder trabajar.
Y también es el tema de que las personas que, bueno, listo, estaban listas para hacer el viaje y tomaron un poquito y se pegaron un viaje maravilloso. Y está también el que se pega el mal viaje. El que la pasa muy mal porque hoy en día se consume también muchísima ayahuasca como un rito, pero como lo entendemos hoy, en el 2025, como un rito. No como lo hacían los antiguos en los pueblos originarios, que ellos entendían el rito de otra manera. Era una forma de vida. Hoy nosotros no tenemos esa forma de vida que tenían antes. Entonces, antes de hacerlo realmente, tenés que hacer un proceso para afrontarte a esa realidad. Muchas personas se han comido un muy mal viaje y después terminan en terapias con médicos porque dicen, no, la verdad que no me puedo recuperar de haber hecho esto. Pero, te repito, con la activación de la pineal es algo que nunca te vas a pegar un mal viaje, porque es descubrir quién sos, de dónde venís, a dónde vas, conectarte con esa fuente de energía prima que te mantiene vivo y de donde saliste, y también encontrar tu propósito. ¿Por qué estás acá? Sí, porque así como me lo platicas ya me cambia la perspectiva. Yo me imaginaba así como de que, ay, si me la activan y no es tiempo y empieces a ver y si te va a dar miedo. O sea, No, pueden llegar muchas ideas y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos o escuchamos sin antes preguntar cómo, a lo mejor cómo es de verdad el proceso. Me comentabas que claro. para ti esto fue un cambio, un giro de 160, 180 grados que te Ujú. dio la vuelta o la Totalmente. otra cara. ¿Fue cuando la tomaste la activación o cuando empezaste como instructora? ¿Qué fue ese cambio Las dos, espectacular? las dos. Porque en la primera vez fue como entender que lo que a mí me pasaba, esto de tener esta conexión con los otros seres, era algo natural en mí, que no estaba mal, que hay muchísimas Ujú. personas a las que le sucede y que yo no estaba loca. Entonces ahí tengo esta nueva oportunidad, esta luz en esta vida tan oscura que yo veía, encuentro Sí. las ganas de seguir viviendo. Y cuando me formo como instructora fue entender por qué estaba acá, que mi misión no era simplemente vivir, sino acompañar a muchísimos seres a despertar y a reconectarse con su verdadero ser, con quienes son originalmente, con su energía, con quiénes son, con el creador, el nombre que se te ocurra ponerle, eh, y entender por qué estamos acá. Porque la vida no es, nacemos, estudiamos, vamos a la escuela, nos estudiamos en la facultad, trabajamos, tenemos una familia, el perro, hijos, si sí o si no, y nos morimos y eso es todo. La vida no es eso. La vida es muchísimo más que eso. Entonces, también sentí la responsabilidad de Ujú. acompañar a muchos seres a que puedan volver a conectarse con esa historia de cada uno que vive dormida dentro de nosotros y que verdaderamente es tiempo de que nos volvamos a conectar con esa esencia de nosotros que una vez que nos encontramos es maravillosa. ¿Y qué más ha pasado con todo este tema? ¿Cómo va tu proceso actualmente? ¿Te estás dedicando a hacer terapias? ¿Estás canalizando o cómo ves todo esto en tu vida personal? Mira, en mi vida personal, primero vamos a hacer un salvapantallas acá, que yo sigo viviendo acá. O sea, sigo viviendo en este planeta, en esta vida, sigo siendo una humana, viviendo mi historia en este personaje que se llama Joana en esta oportunidad. Y entonces tengo un laburo de oficina de lunes a sábado, trabajo un montón de horas en la semana, me dedico al diseño gráfico, eh, pero aparte de eso, sigo conectada a mi don, a mi misión en esta vida, que es tener los espacios para hacer esto, o estos encuentros que estamos haciendo ahora, y hago sesiones de mediunidad en las personas que lo necesiten,
Me han escrito muchísimas personas para conectarse y contactarse con familiares, con sus animales que ya habían trascendido, eh, que eso es Qué hermoso. maravilloso, sí, con la energía de lugares que por ahí necesitan encontrar alguna información sobre algún espacio físico del planeta y decir, che, mirá, necesito saber por qué me pasa esto acá, entonces eh, he logrado comprender y tener las herramientas para poder acompañar a las personas en estos procesos, entonces siempre estoy a disposición del que lo necesite, eh, siempre y cuando las energías también estén disponibles. Sí. Oye, sí, y a lo largo de todo este tiempo que has tenido contacto con el tema de las frecuencias espirituales, no tan habitualmente por el ser humano común y corriente, pero le podríamos llamarlo así. Este, ¿Con quién has contactado o alguna anécdota que tú me puedas platicar? ¿Solamente con desencarnados, personas que trascendieron de este plano? ¿O has tenido contacto seres de luz? Hablan de los hermanos de las estrellas, hablan de maestros o los guías espirituales, hablan diferentes seres, arcángeles. ¿Con quién has tenido tu contacto? Mira, te puedo contar desde un familiar que, mira, esta anécdota es muy buena porque hace unos años yo me tenía que hacer un estudio médico y no encontraba los estudios anteriores. Entonces, no los encontraba por ningún lado, no estaban, como que habían desaparecido. Había desarmado toda una repisa donde yo tenía todo guardado ahí, no estaban, tipo, se los había tragado la tierra, no estaban. Y entonces me fui a dormir y fue como, listo, si no los tengo que llevar, no los tengo que llevar, desaparecieron, le diré al médico, mira, los perdí, punto, chau. Me fui a dormir. Y yo sueño que viene mi nona, mi abuela paterna, que me llama y me dice, vení. Y me lleva hasta una habitación en mi casa y agarra en una mano y me dice, acá te dejo los estudios, están acá. Eso que yo había buscado por toda la casa, que había desarmado cajas y que había desarmado la repisa, me decía, están acá. O sea, ella me da esa información en el sueño y me despierto. Fue como, no puede ser. Me levanto y salgo corriendo y voy a la repisa y estiro el brazo a donde ella me había dicho, algo así. Estaban todos los estudios que yo necesitaba. No estaban en otro lugar. Y yo ya los había buscado, ahí había bajado todos los papeles que había ahí, los había sacado todos, revisado uno por uno y no estaban. Ella me los trajo, ella me los dio. También me he contactado con seres de las Pléyades que han venido a darme mensajes, con los seres de la ciudad intraterrena de Erx, que vive en el Uritorco, aquí en Córdoba, eh, en la ciudad de Capilla del Monte. He tenido contacto con seres en la ciudad intraterrena de Isidris, en Mendoza, en San Alberto también. Eh, Como que ellos me buscan, aparecen, me dan mensajes. Eh, Hace un tiempo, no hará un mes, sentía una incomodidad emocional que no sabía qué era. Empecé a hacer introspección y a preguntarme qué era lo que me estaba sucediendo, porque yo decía, esta sensación de ansiedad y de estar esperando algo que no sabía qué era, no sabía si esperaba algo, si esperaba a alguien, era una ansiedad en mí, una estabilidad que no la entendía, y me encuentro con un ser muy hermoso, que sus ojos eran como si fuesen dos universos, que me miró y me dijo, acá estoy, todo va a estar bien, me dio un beso en la frente y cuando me dio un beso en la frente, nuestros centros cardíacos, nuestro chakra corazón se encendió, tenía como si fuese un fuego en el pecho y me dio un mensaje muy hermoso y se despidió con muchísimo amor.
y que me entregó esa certeza de que el camino venía por acá, que no me tenía que enojar por ahí tanto con mis procesos personales y que tenía que Ofuscarnos tanto. conectarme otra vez, claro, que tenía que conectarme otra vez con este propósito mío que es expandir esta información, compartirla, eh, poder escuchar a los demás y siempre brindar el servicio a la luz, al amor. He escuchado mucho ahorita en podcast y desde hace tiempo se viene anunciando que vamos a entrar en 3 años de luz, que van a haber cambios en la Tierra. Algunos lo dicen muy, pues muy de miedo, que nos han asustado con posibles terremotos, cambio de la vibración de la Tierra, que algunos van a trascender a la 5D, otros se van a quedar. ¿Has escuchado información de todo esto a través de estos seres que te estén comunicando? Sí, la he escuchado de ellos, la he leído en muchísimos lugares. Nosotros todos estamos en un proceso de ascensión, porque el planeta está en el proceso de ascensión planetaria. Y es un proceso de ascensión energética, es un proceso que iba a llegar. Estamos viviendo el amanecer del sexto sol, de la nueva era de oro. Estamos acá viviendo una nueva humanidad, un nuevo despertar que empieza en América. Todos sabemos que la energía de la Tierra, la kundalini de la Tierra, hoy habita en los Andes, que su punto más alto de salida es el monte Sajama, y que todos los seres de América tienen esa misión de llevar ese amor. Por eso mucha de la atención del planeta hoy está en América. Los más grandes personajes, por así decirlo, en la historia hoy en día son de América. De hecho, el nuevo papa es norteamericano. Terminó quedando de este lado del mundo. Claro, es el águila del norte. El papa anterior, Francisco era argentino, Jorge Bergoglio, el cóndor del sur. Sabemos muy bien si algunos conocen o han escuchado nombrar la profecía de los Queros, que nombraron en el 2017, cuando bajaron en la fiesta del regreso de las Pléyades. Ellos dijeron que iba a comenzar la nueva humanidad, que cuando el águila del norte vuele junto al cóndor del sur y se encuentren junto al quetzal, la nueva humanidad iba a despertar, iba a comenzar a vivir. Y ahí iba a comenzar el tiempo del Mistay y el Pachacútec, el tiempo del amor y el nuevo tiempo. Y Y que más, iba a suceder con 2 quiebres, 2 desgarros de 3 años. Ellos lo dijeron en el 2017. 2018, 2019, 2020. El primer desgarro. ¿Qué sucedió en el 2020? Todos sabemos qué pasó en el 2020. Y luego viene el segundo desgarro. 2021, 2022, 2023. Guerras por todo el planeta. Empezó el nuevo tiempo. Estamos en esta sexta vuelta en el sistema que es la nueva era de oro, es la nueva humanidad. Por eso también estamos todos hablando con más libertad de estos temas, porque es tiempo de recordar quiénes verdaderamente somos. Hoy todos saben que la energía de la Kundalini de la Tierra está en América, que se retiró del Tíbet hace muchísimos años y se trasladó a América. Y que nosotros somos los encargados de esto ahora. Nos toca a nosotros. ¿cómo Es impacta esta energía? ¿Por qué dices que se cambió? ¿Cuál es el motivo que terminó cambiando América? ¿Qué especial tiene América y cómo impacta a la gente el estar más cerca de la Kundalini, que está en la cordillera de los Andes? Esto, o sea, se cambia porque es un proceso cíclico. Es un cierto tiempo en un lugar y un cierto tiempo en el otro. Son eras. Un tiempo en un lugar y un tiempo en el otro. Y impacta en el sentimiento. Se deben haber dado cuenta muchísimos de que el tiempo está más acelerado. Hoy las horas del día pasan más rápido.
el tiempo pasa más rápido. Cuando nosotros éramos chicos, uno decía, ay, para Navidad falta muchísimo tiempo. Ahora son 2 ratitos de como tac, tac, pum, terminó el año, Navidad, tac, 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 julio otra vez, tac, tac, terminó el año de vuelta. Sí, pero ¿en qué momento pasó el año? Vos decís, ¿en qué momento pasó el mes? ¿No te toca a ti conectar con, no sé, ahorita que lo estás diciendo se me viene a la mente, a veces Sí. sí una cierta frustración de, ya se me acabó el día, no he hecho esto, como que a lo mejor yo sé que tengo que entender que está pasando más rápido y a lo mejor relajarme, pero sí estoy conectando y ahorita que lo dices más claro me viene de mucho tiempo, que estoy así como que no es como antes. Es porque el tiempo está más acelerado. Porque al estar acercándonos a nuestro gran sol central, que es Alción, nuestro sistema está acercándose más a Alción, eleva la frecuencia vibratoria, por ende se aceleran los tiempos. Por eso también se elevó la temperatura del planeta. Porque al elevarse la frecuencia es más alta, por ende genera calor. Llamada calentamiento global que muchos dicen que es mentira. Claramente, porque que el hombre no colabore en el cuidado del planeta es una cosa, pero Que que si sea estamos 100% siendo responsabilidad del hombre, no. Que si estamos Es un... siendo puercos, mi gente, si estamos siendo muy cochinos, tirando mucha basura, eso no porque les digan que no hay calentamiento global, no significa que no van a dejar de tirar, Claro, que van a tirar. Entonces sí hay que tener responsabilidad, pero sí he escuchado mucho eso del calentamiento global porque pues cíclicamente también la Tierra tiene que cumplir claro, procesos y exacto. todo eso. Es un ciclo. Es el ciclo del efecto invernadero del que habla Henry Smark. O sea, es el efecto invernadero 100%. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta porque es el lugar en donde ahora estamos viviendo. Oye, Es Joana, como y honrar nuestro espacio. hablan mucho de, por decir, también profecías o mensajes canalizados de muchos mediums, de que mucha gente se vaya hacia el sur o que vayan incluso a Argentina donde tú estás o que se alejen de costas. ¿Qué podrías tú compartirnos de estos mensajes? Si son a lo mejor mucho crear miedo o si tenemos que hacer ciertos movimientos, prepararnos de alguna manera, física, mental, emocional y espiritual. Para mí, el consejo más importante que les puedo dar es que se fijen en dónde tienen su atención. Si su atención está cerca del sentimiento del miedo o cerca del amor. Porque de eso va a depender todo lo que suceda. Porque muchas veces nosotros tenemos toda nuestra atención en lo que no queremos que suceda y ponemos toda nuestra energía en lo que nosotros no queremos que suceda. ¿Y qué sucede? Eso que no queríamos. ¿Por qué? Porque toda nuestra atención y toda nuestra energía la estábamos dirigiendo a lo que no queríamos que suceda. Si nosotros simplemente hiciésemos el cambio de poner toda nuestra atención y nuestra energía en lo que sí queremos que suceda, nos van a empezar a pasar las cosas que sí suceden. Nadie tiene la certeza de qué es lo que va a suceder mañana. Porque el único destino que está escrito y que no se puede cambiar es el pasado. El futuro lo creamos constantemente, segundo a segundo. Y uno puede atarse o no a las profecías, a los mensajes, pero el trabajo acá, el labor es de cada uno. ¿Qué hace cada uno para el avance de su vida, del despertar espiritual, para el amor en el planeta, para el amor a la humanidad? Yo creo que no tendríamos que enfocarnos tanto en eso porque si no sería caos y acercarnos más al amor. Dejar de enfocarnos tanto y poner tanta atención en el primado negativo que nos han hecho durante muchísimos años con el cine. Hollywood se ha encargado de generarnos miedos y pánicos tremendos con primados negativos, con información que no es real, pero que te enseñaron de una manera inconsciente de que cuando algo suceda vos vas a reaccionar así y que la única forma de que va a suceder va a ser caótica. Incluso ha habido como patrones de temas caóticos
o cosas extraordinarias que primero las pasan en la ficción, haciéndote creer que es creación y creatividad para que cuando te pase algo en la vida real, tú digas, no, es de película, pero a veces siento que también ciertas películas más bien están basadas en cosas reales, más morbosas obviamente, pero nos llevan mucho así como para no creer. Y ahorita que Sí. hablas como de estereotipos, nos han presentado muchos seres, monstruos o tanta cosa en la ficción, y ahorita que tú mencionaste seres intraterrenos, físicamente los pudiste percibir o nos podrías describir más bien cómo llegan a ser estos seres de otras razas en vez de a lo que vemos en cines. Sí, mirá, yo te puedo decir que la creatividad del cine no tiene ningún invento. Que todo lo que nosotros vemos en el cine tiene muchísimo de realidad. Muchísimo de realidad. No tiene que ver con el accionar de esos seres que te muestran en el cine. Nada que ver, no es por ahí. Pero las naves que vemos en el cine son así. El ser es así, pero muchos esperan que cuando se van a visitar vórtices energéticos o en donde hay muchos lugares de contacto, la gente espera que venga el plato volador de metal, se les pare enfrente, baje el marcianito verde y le diga hola. No es así. Claro, porque la gente dice no, porque al final fui y no vi nada, no vi una nave, no vi un marciano, no vi un extraterrestre, no vi nada. Porque son realidades que se viven en otros planos de conciencia. Pero he tenido contacto con un montón y son tal cual. Y con esos que has Y tenido, ¿qué razas son algo que, o físicamente cómo los describirías? bueno, el típico que todos, muchos deben conocer, el marcianito este verde, carita almendrada, ojitos negros, a esos los he visto. Eh, pero también algo que a mí me comprobó que el cine no tiene nada de imaginación, sino que todo está sacado de la existencia real, me pasó con la película El Conjuro, de los, ¿cómo es que se llaman? Los western, me salen, una cosa así, son estos que van captando seres demonios, o La Noche del Demonio, la película. ¿Sabes cuál es? ¿La has visto? El conjuro Sí, sí, pero la noche del demonio creo que no. claro, creo que son las primeras. En una de esas, en la primera película, aparece un ser negro, con ojos rojos, con dientes blancos. Y cuando yo vi esa película, dije, claro, así era. En la película te dabas cuenta que era un actor, ¿no? Pero yo lo vi y dije, claro, así era. No había tal imaginación. No era invención. El que yo veía era parecido a ese, el que aparece en esa película. Y no es que yo había visto la película antes y después me armé un mambo en la cabeza y lo... No, 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 la película la vi muchísimos años después. Que alguien me la recomendó y me dijo, oh, no, vos deberías verla porque está buena lo que sucede ahí. Y la verdad que la vi y dije, wow, sí. Y lo que se habla bastante, que nosotros estamos arriba y que abajo de nosotros hay un mundo, hay ciudades o la Atlántida también tan mencionada. Estos intraterrenos, ¿qué nos puedes decir de ellos? ¿Cómo son? ¿O están ahí para ayudarnos o coexistiendo con nosotros? Coexisten con nosotros en otros planos de existencia. Estamos todos los que estamos en este plano, la gran mayoría que estamos conviviendo en este planeta el que llamamos Tierra, eh, estamos por el avance del planeta, por ese proceso ascensional que tiene el planeta. Y como nos todos vivimos en este plano que es dual, esta realidad polar, positiva y negativa, donde hay luz también hay oscuridad, porque una necesita de la otra para poder existir. Porque vivimos en un mundo polar, acá estamos el blanco, el negro, el bueno, el malo, es polar, porque necesita ser polar, porque es la ley de este campo la bipolaridad.
Pero estos seres que viven en otros planos, en otras frecuencias, están también haciendo su labor, colaborando en el proceso de ascensión del planeta. Y otros que no colaboran, pero es parte del proceso. Es como, no Buenos, nos tenemos que enojar con el malos. proceso, es el proceso. Oye, Joana, muchas gracias. Si te gusta y me acepta la invitación, me gustaría que todo el tema ufológico, las naves, los contactos, que es un tema que podríamos abrir más a profundidad, lo pudiéramos tocar en un capítulo más, porque ahorita a lo mejor nos vamos a extender, pero me encantó primero haber tenido esta introducción, que el público ya en casita pueda conocerte, saber quién eres tú. Ahorita nos das tus redes sociales. Y para que la vayan y la sigan, mi gente, para que compartan con ella también, si por ahí quieren hacerlo el proceso de glándula pineal, por ahí en sus redes sociales hay más información, para que no como yo que tenía algún concepto por ahí erróneo, a lo mejor, sino que se abran la oportunidad de saber qué más es, puedan compartir con ella. Y me gustaría que por último nos pudieras dar un mensaje relacionado a lo que más hablamos en este episodio, de ahora que las personas despiertan. ¿Qué consejo les podrías dar para que saber a dónde dirigirse, no dejarse guiar tanto por la típica y vieja confiable de que estás loco y medícate y que vayas a lo que socialmente todo mundo ve bueno, pero a lo mejor que te anestesia y te duerme y no te ayuda a avanzar? Lo que les puedo decir a cada una de las personas que vayan a ver, escuchar este podcast, es que se escuchen a sí mismos, que vivan y que se conecten con el amor, porque el amor es lo único que jamás, jamás falla. La luz del amor por la que nosotros estamos viviendo acá es la que jamás falla. Que se conecten con ese amor interno que vive en cada uno, que puedan sentirlo, escucharse y volver cada uno a casa, que es a esa conexión con esta fuente creadora que tenemos todos, de la que todos venimos, y que una vez que regresamos a casa, cada vez que tomamos nuestra corona de nuevo, todo nuestro reino y todo nuestro reino se va a acomodar. Y que nada de lo que sucede es casual. Todo tiene una razón, porque somos seres de energía y es importante que entendamos que todos vivamos viviendo un proceso y que esta es una experiencia más de un montón que vamos a vivir. Así que cualquier persona que se quiera comunicar conmigo me puede buscar en Instagram como Johanna María Borri, Johana María Borri, B larga O R R I. Se los deletreo porque es difícil escribir mi nombre. Y aquí abajito Siempre también vamos a serán poner tus redes en la cajita de descripción para que la vayan a ver aquí excelentes. abajito. Van a estar más que bienvenidos a todos los que me quieran escribir. Parte también de mi misión es poder contar estas experiencias y lo que a mí me sucede en la vida, porque sé que hay muchísimas personas que necesitan esta información, como a mí me ayudó mucho escuchar a otras que contaban sus experiencias. Y por ahí, para los que somos amantes de los animalitos, ya viste que tienes tu gato, yo tengo mis perritos, y mencionaste el tema de conectar con información con los animales también, canalizar Sí. a los animales, también va a ser un tema que más adelante se lo vamos a traer si Joana quiere. Y Joana, se Me me estuvo encantaría. viniendo a la mente todo este programa que estuvimos. ¿Cuándo vas a abrir tu canal de YouTube o cuándo vas a desarrollar también tu parte ahí? Ay, no sé, estoy ahí, estoy ahí. No sé si un canal de YouTube, pero sé que voy a volver a hacer vivos en Instagram, porque los estaba haciendo y como que los dejé de hacer, porque también, como te contaba, soy una humana más viviendo esta Sí. experiencia, porque si tuviese todo resuelto ya me hubiese ido hace un montón de tiempo. Y sigo acá, jugando este juego al que llamamos vida y un montón de procesos, pero prometo volver a los vivos de Instagram donde he dado muchísima información. Pero cualquier consulta que tengan, cualquier duda, nunca jamás duden en escribirme. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y respecto a los animales, sí, sí. Eh, me ha tocado acompañar a trascender a mis
2 perros el año pasado, a los dos. Mm. Así que después de despedir al segundo, recibí las claves para poder acompañar a cualquier ser energía que esté en el planeta a trascender a otro plano de conciencia. Así que eso lo podemos dejar si Wow, querés. sí, Es una eso historia un está poco más muy larga para el próximo. interesante. Muchas gracias, Joana. De veras me caíste muy bien. Te llamas igual que una prima y te pareces a mi prima. Por eso él la miraba y dije, se parece a mi prima. Me caíste muy bien, fluyó mi gente que nos conocimos por ahí por Instagram. No habíamos tenido tanta plática previa porque hemos andado bien ocupados en la semana, pero gracias a Dios aquí se dio muchos contratiempos antes de empezar a grabar, pero gracias a Como Dios aquí se siempre. dio la plática. Lo vamos a subir a YouTube, vamos a estar compartiendo Reels ahí en Instagram para que nos vayan a seguir. Por favor, apoyen el proyecto, dejen un like, un comentario, temas que les gustaría ver también para que nos puedan comentar aquí. Vayan a darle mucho amor al canal, al perfil de Joana también, para que sigan y vean toda la información. Y si te digo que pudieses desarrollar temas, te lo digo en experiencia, te lo digo rápido. Duré mucho tiempo poniendo, oh, es que quiero grabar, pero no tengo cámara. Y luego, pero no sé qué tema. Luego, pero ta. Hasta que descubrí, dije, graba como sea. Lo importante son los mensajes que comuniques. Va a haber veces que el video puede estar feo o el audio, pero después lo vas a ir mejorando. Y la onda es de que, digamos, avienta las cosas, el podcast va a ir mejorando, el proyecto va mejorando, tus canales o mensajes de 5 minutos o algo, pero se me venía a la mente porque se ve que te gusta hablar y se ve el conocimiento que tienes para desarrollar temas y sería bueno que también, por tu parte pudieras tener algo, a lo mejor como ahí en un canal estructurado, digas activación glándula pineal, algo de los perros, o sea, y ya la gente va y busca la información más concreta, porque a veces en el Instagram se pierde un poco ahí. Pero es algo Voy a que tomar. te comento solamente ahí, no por, nomás por, como Sí, te sí, no, digo, igual me porque te gusta. veo. Y me trae a la mente una frase de Juan Pablo Caivano que dice, que está en uno de sus libros, eh, esto también va a pasar, se llama, que dice, hay que poner el camión en marcha, que los melones se acomodan solos. O sea, arranca, puede arrancar, después las cosas se acomodan solas, pero es Sí. poner el camión en marcha, que los melones se acomodan solos. Vivir en acción, prender el carro y ya prendido ya no paras, como sea, pero se sigue dando. Hay que hacer. Eso Muchísimas batallé gracias a vos. años. Muchas En gracias, serio, Joana. muchísimas gracias. Muchas gracias, mi gente. Compartan el like aquí abajito y nos vemos en la siguiente. Hasta el próximo encuentro.